Quiero darle la bienvenida a Belén Igarzábal. Quiero agradecerle por esta capacitación que nos va a dar y quiero presentarla. Le voy a decir que Belén Igarzábal es licenciada en Psicología, magíster en Periodismo, investigadora y coordinadora académica y docente en temas de medios, prácticas culturales y género. Actualmente realiza el doctorado en Ciencias Sociales de Flaxo, donde se especializa en el análisis de medios de comunicación, audiencias y género. Realizó una estadía de estudios e investigación en Sciences Po, París. Participó en mesas de intercambio y como consultora externa para la UNESCO. Directora del área de comunicación y cultura de la Flaxo, sede Argentina. Es miembro del Consejo de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y nos está honrando con su presencia y con su sabiduría que nos va a transmitir. Le paso la palabra a Eli. Gracias, Roberto. Igual para mí es un honor estar acá. Ustedes me honran con su presencia, sépanlo, y gracias por tu palabra generosa. Por favor. Bueno, yo también te doy la bienvenida, Belén, y a todas y a todos los que se están sumando. Este es el segundo encuentro de este ciclo de capacitación que hemos comenzado con la Comisión de Trabajo de Género y Diversidades de ADET. Para las y los que no la conocen, es una comisión de trabajo que se creó el año pasado, en 2020, en realidad como ya a punto de llegada de un trabajo comenzado en 2018. Y a través de una serie de herramientas, como por ejemplo capacitaciones como esta, encuentros, charlas y debates, apuntamos a generar conciencia y a ofrecer herramientas concretas para nuestros objetivos, que son los de poder generar mayor representatividad y visibilización de mujeres y diversidades en la asociación, nueva forma de liderazgo, mayor colaboración entre géneros y obviamente igualdad de posibilidades. Así que este es el segundo encuentro, seguirán también otros sobre masculinidades, violencia laboral, la ley Micaela, y ahora dejo la palabra a Belén. Pedimos que todos queden con los micrófonos cerrados durante su exposición, que durará más o menos 30, 40 minutos, y a seguir habrá un espacio para preguntas. A su vez, Belén quiere que si a alguien le surge un comentario o alguna pregunta durante su charla, puede ponerlo en el chat. Y ella verá si considerarlo en ese momento o al final de su charla. Así que vamos a comenzar y gracias de vuelta. Bueno, muchas gracias Elisabetta de nuevo por la presentación tan amorosa y tan generosa. Gracias por la confianza, por haberme convocado. Roberto, gracias Marcela también por toda la gestión. Bueno, y a todos y a todas quienes están acá por este espacio de escucha y de diálogo. Como decía Eli, a mí me gustaría, o es un anhelo, que esto sea una charla, un ida y vuelta, porque por supuesto que en el campo de la cultura, de las artes, también ustedes son mucho más expertos que yo. Si bien yo trabajo en el ámbito de la cultura, trabajo más investigando la cultura que gestiona. Soy también gestor en lo audiovisual, pero no tanto. Así que les pido por favor que esto sea un intercambio totalmente horizontal. Acá no hay asimetría de nada, solo hay circulación de la palabra. Entonces les pido que me pongan en el chat, como dijo Eli, o incluso si yo estoy maquinada porque agarro la moto y no la paro, se desmutean y me interrumpen. Bueno, para mí es un honor también estar después de Diana Mafía. Yo entré en la reunión pasada tarde y después, gracias Marcela que me lo mandaste y lo pude ver, porque tomar la palabra luego de Diana es como una responsabilidad de alguien tan enorme. Y bueno, hoy la idea es ir como un poquito más focalizadas a lo que es cómo pensar un proyecto cultural o una política cultural con perspectiva de género. Yo trabajo mucho lo que tiene que ver con la gestión cultural con perspectiva de género, tanto desde el ámbito, como les decía, de la investigación, como de lo que se llama en Flaxo. Yo soy directora del área de comunicación y cultura de Flaxo, lo que se llama asistencia técnica, trabajar con política pública, con los estados, con el Ministerio de Cultura Nación, con el Ministerio de Cultura Ciudad, con provincias, municipios, como
mucho en esta articulación de lo que es la gestión y la política cultural. Bueno, les voy a compartir un PowerPoint que preparé. Acá está. Con algunos conceptos, no se asusten, son muchos, pero calculé 1 minuto por lámina para llegar a los 40 minutos de exposición. Bueno, en primer lugar, no sé si todos y todas estuvieron en el encuentro con Diana. Quiero retomar algunos conceptos que ella dio y profundizar en algunos hilos ¿tiene un reflejo de luz? En algunos hilos que ella abrió para después enlazarlos con lo que tiene que ver con la gestión cultural, ¿no? En primer lugar, también tomar conciencia de que hay muchos avances. Siempre estamos hablando, por supuesto, del patriarcado, del machismo, de la búsqueda de equidad, de la búsqueda de igualdad de derechos y oportunidades, pero hoy, 2021, estamos parados en una posición donde ya hay mucha puja de derechos y ya hay muchos avances. No es que estamos en foja cero. Está la ley de unión civil, educación sexual, matrimonio igualitario, identidad de género, la reciente ley de interrupción voluntaria del embarazo. La ESI promovió también que haya mucha mayor denuncia de abusos, de violencia. También hay un marco internacional que genera una plataforma mundial para seguir promoviendo la equidad en la sociedad y también, como se trabaja tanto, por ejemplo, desde la UNESCO, desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también en el ámbito de la igualdad de género vinculada a la cultura. La Convención 2005 de Diversidad de las Expresiones Culturales es una convención donde adhieren 130 países, creo que están ahora, para promover la diversidad en la cultura. Esa es una plataforma en la que Argentina adhirió a esta convención, entonces está en nuestro país comprometido a generar políticas públicas en el ámbito cultural que promuevan la diversidad, tanto en relación a las expresiones culturales, como también en relación a la representatividad laboral. Entonces, estamos con un piso ya en el campo cultural donde estamos mucho más avanzadas que hace mucho tiempo. También, esta es la fuente del CINCA, no sé si ustedes conocen el estudio de la Encuesta Nacional de Consumos Culturales, que se hace en el CINCA, en el Sistema de Información Nacional de Cultura. Hace una encuesta de consumos culturales cada determinada cantidad de años, y en la última encuesta de consumos culturales, que fue del 2017, se hizo un informe que yo después le voy a pasar a Marcela y a Elisabetta para que se distribuyan, si a alguien le interesa, y también yo recomiendo libros y todo, lo que quieran, cualquier cosa me piden y yo les mando. Se hizo una presentación que es Mujeres en la Cultura, a partir de esta encuesta de consumos culturales. Entonces ya tenemos datos también, algo que es muy importante para pararnos dentro del sector cultural. Ya hay datos, los datos que permiten visibilizar equidades, inequidades, el mapa cultural actual, y esos datos nos permiten ajustar nuestras políticas y ajustar nuestra gestión para lograr mayor equidad. Llora mi hija, ¿se escucha? Perdón, hablando de cuidados que hablaba Diana Mafia. Igual hay una redistribución doméstica que por ahora está funcionando un poco el equilibrio. Entonces, ya hay datos sobre cómo las mujeres, ¿no? Salvedad, nota al pie, es muy binaria la encuesta todavía. Muy binaria no, es binaria la encuesta todavía. ¿Por qué? Porque el RENAPER, el documento, todavía es binario. Entonces, no se obtuvo datos sobre diversidades sexogenéricas. Entonces, dentro de lo que es ser varón y ser mujer, dentro de este binarismo, ya está comprobado y hay datos que las mujeres leen más revistas, que asisten más al cine, que asisten más al teatro, que leen más libros, que participan en mayor medida de bibliotecas populares. En los videojuegos ahí hay un sesgo de género, pero ya tenemos datos también para comprobar que las mujeres tenemos participación en el campo cultural. Pero, acá viene el pero, siempre hay un pero después de algo tan positivo, más en términos de género. Por ejemplo, miren acá, solo el 25% de las mujeres son dirigentes y organizadores o gestores de actividades en, por ejemplo, organizaciones culturales comunitarias. El 35% es profesor, coordinador o animador, diríamos. Entonces, si bien ya hay más presencia, hay más visibilidad, hay mayor plataforma legislativa, todavía
esa presencia sigue siendo para unas pocas, ¿no? Acá es, por ejemplo, el 25% de las mujeres que llega a lugares de decisión. Algo de esto también habló Diana en la reunión pasada. Entonces, Diana decía, bueno, ¿qué es ser mujer y qué es ser varón en nuestra cultura? Eso es el mandato de género, el estereotipo de género. De nuevo, estoy haciendo un repaso rápido para después ir al campo cultural. Este es un estudio casero que hice yo en Google. Juego niño, juega niña, juego niño, juego niña, juguete nena, juguete nene, varón, mujer, así. Y en las primeras 100 páginas me salieron estos dos tipos de juguetes. Entonces, si bien hay un montón de avances, todavía los estereotipos desde la infancia, esa socialización primaria, sigue perpetuando esto de lo que hablaba Diana en el encuentro pasado, sigue perpetuando este rol de lo público asignado hacia lo masculino y lo privado asignado hacia lo femenino. Y lo privado vinculado principalmente a lo que tiene que ver con las tareas de cuidado, cuidado doméstico, en la alimentación, la reproducción de la familia, la nutrición, y miren acá, todo, cocina, la mujer que habla más, ¿no? El maquillaje, porque tiene que estar dispuesta, tiene que estar limpia, ¿no? El giro higiénico, esto de la depilación y todo eso. Y el varón más hacia la expansión. Esto muestra todo esto que se está trabajando en estos encuentros, que tienen que ver con estos estereotipos binarios tan impermeables. Hay un autore, porque es una mujer trans, que se llama Pedro Di Pietro, no sé si es mujer trans o no binario. Bueno, Pedro Di Pietro, que es doctor, búsquenlo porque es una eminencia, que habla de estos cuerpos y estos roles impermeables, ¿no? Todo lo que es ser varón y todo lo que es ser mujer acá está totalmente impermeable, y acá está totalmente impermeable y no permiten traspasos. Este es de la modernidad, de que también habló tanto Diana, ¿no? Del hombre blanco, esta idea de progreso, de derechos humanos, esta idea de progreso de la modernidad, de que ya no hay movilidad social, ¿no? La idea de la venta de que si vas al colegio, a la facultad, o tenés un oficio, vas a tener una movilidad social, sigue siendo para el hombre blanco burgués. Bueno, categorías de género, también ya la vieron, los roles y funciones atribuidos a varones y mujeres. Hay algo muy importante también, para quienes trabajamos en la cultura, esto de conocer que los atributos son situados. No es lo mismo ser varón en 2021 que ser varón en 1921. No es lo mismo ser mujer en Argentina 2021 que en Afganistán 2021. Entonces, siempre que, como gestores culturales, estemos pensando en una perspectiva de género, en estas categorías de lo que son los mandatos de género, siempre tenemos que tener conciencia de que esa mirada va a ser situada. Por eso se habla de que la mirada es situada en un momento y un contexto determinado. Estoy en Capital Federal, soy antigua, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o estoy en Salta. Estoy en Argentina o estoy en Bolivia o en España. Entonces, siempre las diferencias entre estos atributos van a variar en el tiempo y en localización. Como decía Diana también, hubo una naturalización de las diferencias. Esta es una tesis que se las recomiendo, que se llama La ficción de los sexos hacia un pensamiento neuroqueer desde la epistemología feminista, una neurocientífica, que muestra toda la historia de los estudios científicos, primero basados en la inferioridad intelectual de la mujer, en la endocrinología, en la neurociencia, que mostraban que había corporalidades diferentes. Los cuidados también, acá está el eje de la desigualdad, ¿no? Los cuidados infantiles, esto que se llama la carga mental, ¿no? Que la mujer salió al espacio de lo público, esto que se hablaba también de que tiene cargos públicos, es diputada, dirige teatros, dirige empresas, pero todavía es más encargada, sigue siendo la principal encargada de lo doméstico. Entonces es esta doble carga mental. Este es un chiste, ¿no? La mujer, Juana tiene un cumpleaños, ¿cuál es la mamá? ¿Cómo se llama la madre? Comprar el regalo, papel el regalo, avisar, versus llevar al cumpleaños. También esto se avala con datos empíricos sobre la desigualdad en la participación de varones y mujeres en las ramas de ocupación. Como antes lo veíamos en la cultura, acá se ve, por ejemplo, economía feminista, esto es otra fuente, como el CINCA les decía antes, economía feminista es una web donde tiene mucho dato cuanti de estas inequidades,
donde, por ejemplo, en la industria y en la construcción hay mayor presencia masculina, y en el trabajo doméstico y la enseñanza, mayor presencia femenina. Las mujeres realizan la mayor parte del trabajo doméstico. Acá censo de tierras, Argentina solo el 16% de las tierras están desde en el 2002, quiero decir, por el último dato que conseguí, 16,2% título de las mujeres. Por otro lado, también algo que están viendo en todo este ciclo de charlas, que con las masculinidades cuando vean lo van a como profundizar más, es esto, también el cuerpo del varón tiene un rol en esta modernidad, ¿no? En tiempos de guerra, el cuerpo del varón tiene que estar disponible para el Estado. Chau, tienes 15 años, 18 años, chau, te vas a la guerra, no importa, Malvinas. Sos varón, 18, chau, te vas. En tiempos de paz para la producción, pero nunca con una conexión emocional, ¿no? No llores, no seas nena, desde que son chicos. No le regalan un bebito. En esos juguetes que veíamos, el bebito no es para varones, entonces no estás enseñando una empatía. Digo, cuando yo tuve un hijo, yo ya sabía cambiar pañales, porque ya había cambiado 400 pañales a los 400 bebotes que me habían regalado desde antes de nacer. Entonces, hay algo ahí con la conexión emocional y con la empatía, con algo que está habilitado para un género y algo que no está habilitado para el otro género. Y la mujer, esto está en este texto, otro texto que es pionero, increíble, que se llama Teoría King Kong, donde la mujer está para lo que no deja huella, lo chiquito, ¿no? Lo doméstico. Pero ¿qué pasa? ¿No? Acá ya vamos llegando a una perspectiva de equidad de género. Las desigualdades las tenemos que pensar desde una mirada, la perspectiva de género la tenemos que pensar desde una mirada, o yo propongo, de una mirada interseccional. ¿Qué significa la mirada interseccional? Que las categorías que hacen a las inequidades interseccionan entre ellas. Esto empezó con Crenshaw, que era una abogada estadounidense de color, afroamericana, que defendía a una mujer negra afroamericana de un despido laboral, y ella lo que dijo fue, esta mujer está doblemente vulnerada, porque no es solo mujer, es mujer y es mujer negra, mujer de color, decía. Entonces, interseccionan, no, en verdad ella puso la intersección de las calles como metáfora, interseccionan la categoría mujer con la categoría raza. ¿Bien? Si nosotros pensamos, a mí me gustan más los aros, tipo los de las Olimpiadas, bueno, pero que no separados, como que se vayan interseccionando, diferentes categorías. Por ejemplo, la población trans. La expectativa de vida de la población trans es de 40 años. Entonces, cuando pensamos que queremos generar políticas públicas culturales, que queremos generar gestión cultural que promueva una mayor equidad, estamos pensando en una perspectiva de género, pero la perspectiva de género queda corta si no la pienso como una perspectiva de género interseccional. El ejemplo que dio Diana la vez pasada es, si ponemos una mujer blanca, burguesa, clase media, con un varón descendiente de pueblos originarios, identidad marrón, pobre, ¿y quién tiene más poder en nuestra sociedad? La mujer, que si bien es mujer, ¿no? Karen Bennett, Eli la conoce porque es Consejo de Cultura con nosotras. Karen Bennett, una vez yo le hice una entrevista para mi tesis de doctorado, que es sobre personas trans y travestis en la televisión argentina, y yo le decía, bueno, yo soy mujer, soy blanca, tengo una familia, la típica del patriarcado, hegemónica, ¿no? Heterosexual, Y me dice, bueno, igual tranquila, que en la pirámide de los predadores vos no estás en la punta de la pirámide. Arriba tuyo están los varones blancos, burgueses. Bueno, está bien, me quedo tranquila. Sí, pero yo, aunque sea mujer, estoy por encima también de otras corporalidades. Entonces, de nuevo, tenemos que pensar una perspectiva de género interseccional. Acá hay datos de población trans, ¿no? El 60% ejerce la prostitución, el 70% nunca fue una entrevista laboral luego de asumir su identidad de género. Pensemos en los ámbitos culturales. El año pasado, desde Flaxo, hicimos un ciclo, que cuando esté la publicación se las voy a mandar, Eli participó, que se llamó, tal vez alguien más participó acá, lo invitamos abiertamente, que se llamó Cultura y Equidad. Este era el cuadernito que regalábamos, pero pandemia, Cultura y Equidad. Y eran 10 conversatorios en 10 áreas de la cultura sobre cómo estamos en relación a perspectiva de género, de dónde venimos, cómo estamos, hacia dónde vamos. Eran presenciales, el primero de letras fue presencial, y después fueron 9 virtuales. Y lo que se fue entretejiendo ahí, ¿no? Fue, le invitábamos a mujeres y diversidades sexogenéricas. Y siempre, cuando hablábamos del feminismo, los feminismos en la cultura, siempre, en todos, literalmente nos pasó,
que todas las personas trans que participaban no se sentían representadas, hablando del ámbito cultural, con muchos de los debates y los planteos que se hacían, en relación a la maternidad, en relación a las posibilidades de trabajo en escénicas, en audiovisuales, en letras, en todos los conversatorios, en música, aparecía esto, como la exclusión también por su género. Entonces, de nuevo, cuando hablamos de género no estamos hablando de mujeres, estamos hablando de géneros. Y cuando hablamos de perspectiva de género, no estamos hablando de mujeres contra varones. Esto es un sistema, y estoy feliz que hayan varones en esta charla, porque si no, somos mujeres hablándonos a mujeres, o mujeres hablando a mujeres y diversidades. Pensar una política cultural, una gestión cultural con perspectiva de género es pensar transversalmente. Hablamos de un sistema de relaciones de poder. El patriarcado es un sistema de relaciones de poder. Hay mujeres, que haya una mujer directora de un teatro no significa que haya perspectiva de género. Hay mujeres que son muy machistas también y que replican violencias y que replican asimetrías de poder, más allá de que su género autopercibido sea el de mujer. Entonces, realmente, ahora vamos a ir a esto, pero me estoy adelantando un poquito, pensar una perspectiva de género interseccional tiene que tener en cuenta un montón de dimensiones que hacen a las desigualdades. Entonces, esto es, por ejemplo, con la población trans. Después podemos pensar en la raza. Nuestra cultura, ahora lo vamos a ver porque lo tengo en una lámina, dice Mauro Cabral, que es un investigador trans, la joya, léanlo, director de Gate, que lo que dice es, en nuestra cultura se habla mucho de clase social, europeizada, pero no estamos hablando de raza, ¿no? Cuando se habla de Black Lives Matter, ¿no? La gente negra importa. Bueno, en Estados Unidos hay una gran cantidad de población negra. En nuestro país, la población negra es mucho menor que la población marrón. Lo que ahora este colectivo, les recomiendo que lo sigan en Instagram, se llama Identidad Marrón, que tiene que ver con esta tez marrón de los pueblos originarios, de la gente que estaba acá antes de la colonización, de todos los países limítrofes que tenemos alrededor de nuestra región. Y hay un racismo ahí, pensando en dimensiones, que hay que tener en cuenta cuando pensamos una perspectiva de equidad, ¿no? Esto es negros de alma. Nadie se pregunta por qué la mayoría de los espacios progresistas son blancos. Ella es actriz, Diana Ruiz, una divina, una genia, está en una publicidad, ¿cómo se llama? Campaña de bien público de ONU Mujeres que hizo, no sé si lo vieron, que se llamó Los Ayudadores, que era de yo te ayudo a yo me ocupo, como la equidad en cuidados. Ella es una mujer travesti marrón. Y ella trabaja mucho por buscar la equidad de género en el ámbito de la cultura. Síganla, búsquenla porque es muy power. Somos las hijas de las empleadas domésticas que no dejaste venir. Esta es una. ¿Cuántas marronas hay en tu trabajo? Para algunas es el techo de cristal, para las marronas el piso de goma. Se habla mucho de esto de techo de cristal, pero también hay otra cosa que es el piso de goma. Es que tus características corporales, ya sean de género, ya sean de etnia, ya sean hasta de religión, tal vez en nuestro país eso se cree que no pasa tanto como en otros países, pero pasa también, o en términos de clase social, de educación, de corporalidades más gordas o más delgadas, hay este piso pegajoso de goma, se dice, que no te deja ni siquiera llegar a competir por un techo de cristal. En la cultura audiovisual, por ejemplo, aparecemos como delincuentes o empleadas domésticas, ¿no? Entonces ahora vamos a ir repensando cada paso en nuestro campo cultural, pero es eso, como bueno, ¿cuánto en nuestros ámbitos culturales asociamos una identidad de género con un rol? Pero también pensamos un color de piel con un rol, una corporalidad con un rol, ¿no? ¿Cuántas mujeres con discapacidad son protagonistas, con determinadas discapacidades son protagonistas en una película, ¿no? O en distintos lugares, como bueno, es esto, como una mirada interseccional, donde interseccionan muchas variables. En términos de discapacidad, el total de personas de más de 14 años obtuvieron certificado de edad, 87% declaró que no trabaja. Es mucho. Entre las mujeres la cifra alcanza el 89,4, entre hombres el 84,7. Bueno, ahí no hay tanta diferencia. Brecha salarial, ¿no? Esto en términos de género vuelvo a economía feminista. Miren, en todos los países hay una brecha salarial enorme que alcanza el 26%, en la cultura también.
no, ahí no puse, perdón, no puse acá el de la cultura, está en este informe que les digo, que la brecha salarial en la cultura es aproximadamente el 30% también. En algunos ámbitos 16% y en algunos ámbitos alcanza hasta el 30%. Entonces, bien, algunos conceptos para terminar este resumen primero y vamos a repensar nuestros proyectos culturales. Igual ya estuve hablando de los proyectos culturales. Sistema patriarcal, ya saben de qué hablamos, asimetría de poder, binarismo, hay corporalidades diferentes, pero que estas diferencias corporales en nuestra cultura implican una asimetría de poder. Hay un género que está afuera, que gana plata, que tiene más poder que el otro género, que está relegado hacia el ámbito de lo privado. Privilegios. Esto es algo que si pensamos en nuestros proyectos culturales, primero la mirada es situada, bueno, la mirada tiene que ser primero consciente de los privilegios. ¿Cuáles son mis privilegios? Como mujer, ¿tengo algunos? Sí, tengo algunos. Mujer blanca, educada, que tuve acceso a una capacitación en artes, que pude ir a la facultad, que pude tener acceso a determinados maestros y maestras, que tengo una corporalidad determinada que permite que yo pueda participar, ¿no? Eso. El binarismo, que ya sabemos qué es, las disidencias, Marlene Guayar, una mujer travesti también que investiga y da clases y charlas y escribe libros sobre estas temáticas, habla como de este espectro, entre este binarismo, ella lo llama las disidencias. Hay gente que no le gusta que le digan disidencias, pero digo lo que dijo Marlene Guayar, que ella dice que este abanico de colores, este que está acá, son todos los colores que están en disidencia a ese binarismo hetero-cis patriarcal. Cis, ¿qué es cis? Somos las personas que nos autopercibimos con el género que nos asignaron al nacer, en contraposición con trans. Es un concepto que lo pusieron desde la comunidad trans. Si no, siempre los cis estamos nombrando, bueno, primera vez que nos nombran. Discusión de la categoría de género como homogeneizante. Esto es muy importante en los proyectos culturales. Cuando hablamos de género, ¿de qué género estamos hablando? ¿De los primeros feminismos, de nuevo, de mujeres blancas, clase media? ¿O estamos hablando de transfeminismos? Estamos hablando de unos feminismos que abarcan a mayor cantidad de personas. ¿De qué perspectiva vamos a hablar? Bueno, yo propongo una perspectiva de género interseccional. Colonialismo, que es esto que nos atraviesa, ese modelo burgués, clase media del hombre blanco, vino acá e impuso, acá había otras corporalidades. Hay un texto de María Lugones que se llama Colonialidad y Género, que ella explica que acá había otras corporalidades, había otros géneros. Hay zonas, por ejemplo, los cheroquis tenían hasta 3 géneros. En África también, los yorubas, en Nigeria, tenían más géneros. No era el tercer género el tercero, era como varón, mujer y más, y si vos soñabas que eras guerrera, ibas a la guerra, y había lideresas mujeres y varones y otros géneros, y cuando vino el colonialismo, la colonización, perdón, se impuso este binarismo que nos atraviesa, y la mirada interseccional. Entonces, ¿cómo pensamos un proyecto cultural con perspectiva de género? Primero, siendo muy conscientes de todo esto que estuvimos repasando. Y por eso digo, qué privilegio que la primera charla haya sido de Diana, porque da un marco. Perspectiva de género no es decir, bueno, meto dos chicas y listo. Perspectiva de género es realmente ser conscientes de la historia de esta Matrix. De la historia, porque uno cuando ve la historia de dónde vienen estas inequidades, ahí es como se dice que se cae el velo, uno se pone anteojos violetas, y ahí se ve la matriz. Entonces, una vez que se vio la matriz, ya no se puede volver atrás. Entonces, cuando vemos la matriz, la Matrix, podemos pensar todas las partes de nuestros proyectos culturales desde esa perspectiva. Entonces, ¿qué significa repensar nuestros proyectos con perspectiva de género de equidad? Es eso, es frenar. ¿Por qué? Uno, pensar los procesos o repensar los procesos. ¿Por qué digo repensar los procesos? Porque en este sistema patriarcal, que es lo que venimos hablando, perpetúa estereotipos, privilegios y replica desigualdades y violencias. Si uno no frena el proceso replica el patriarcado, porque nuestra cultura es patriarcal y es asimétrica. Entonces, si no se frena y se dice, ¿quién está acá? ¿Quién está en este lugar? ¿Quién gana esta plata? Si no se frena y se pone luz sobre eso, acá está, el patrón, modificar un patrón desigual implica visibilidad. Si no damos luz a nuestros procesos y forzamos el cambio,
el río fluye patriarcalmente. Digo, para que las mujeres podamos estar en lugares de trabajo, hubo mujeres que lucharon por visibilizar eso. Que salgamos de lo doméstico, que los varones puedan dedicarse a determinados ambientes culturales que antes estaban mal vistos por ser feminizados, ¿no? Digo, de los dos lados estoy hablando. Entonces, visibilizar ese patrón desigual de estereotipos de género. Poner luz y no automatizar. E incorporar, ¿no?, esta perspectiva interseccional. Perdón, diré esto. Entonces, esto estoy repitiendo porque me repito, pero hay algo muy importante acá que es esto. No es solamente el cupo. Cuando yo pienso mi proyecto o política cultural, no estoy pensando solamente en el cupo. Listo, meto 3 minas más y ya estoy. No estoy pensando también que la directora del proyecto sea mujer, que la gerente administrativa sea mujer, que la directora... No. Que esa persona, sea mujer o sea varón, tenga perspectiva de género. No es eliminar a los varones de los proyectos culturales. Es que el proyecto tenga una mirada de género interseccional. No es la comunicación tampoco, solamente. ¿Por qué? Porque hoy, con el mundo de las redes sociales y todo, la careta se cae en medio segundo. En medio segundo. Pregunten a espacios culturales que tenemos alrededor, donde hubo muchas denuncias, hubo denuncias de acoso, ¿no? Y, no, bueno, es un centro diverso. Sí, pero en 2 minutos hicieron en Twitter una denuncia y toda esa fachada cae. Después hay que ver, por supuesto, hay que ver si la denuncia es real, todo, hay pasos legales. Pero digo, si hay un maltrato, si hay un racismo, si hay un machismo adentro de un espacio cultural, tengo un montón de espacios culturales alrededor donde pasaron estas cosas, enseguida se sabe. Entonces también no es aparentar lo que no soy, es realmente pensar hacia adentro de nuestros espacios culturales. Y el tokenismo es un concepto que es muy interesante, hay una nota en Anfibia que se llama El tokenismo cisexista, que de Blas Radi, ¿es de Blas Radi? O de Mauro Cabral, esperen que ya lo busco, que lo que plantea es que el tokenismo, ya quiero chequear porque no quiero decir una cosa por otra, que lo que plantea el tokenismo es cuando es como el florerismo. Bueno, no lo encuentro. El florerismo, el tokenismo es, bueno, meto un negro, un blanco, una persona con discapacidad, una persona con una corporalidad no hegemónica, 3 mujeres y ya está, ¿no? Es porque la identidad, es como, meto a esa persona por la identidad, y ya cumplí, lleno las sillas. Eso tampoco es perspectiva de género. En esta nota de la revista Anfibia, el autor dice, es como el síndrome pitufina, ¿no? Estaban los pitufos y estaba pitufo gruñón, pitufo filósofo, pitufo glotón, pitufo tal, pitufo tal, pitufo tal y pitufina. ¿Cuál era la característica de pitufina más allá de ser mujer? No había. Había uno que era el estudioso, filósofo. Ahí alguien me debe estar ayudando en el chat. Ahí está, gracias. Ariela, ¿y quién es la persona autora? Así. Ay, perdón. ¿Les compartí o están viendo el PowerPoint? Vemos el PowerPoint. Vemos el PowerPoint. Listo, gracias. Blas Radi, ahí está, gracias. Blas Radi, no me confundí. Bueno, ¿qué es el tokenismo? Es esto, listo, tengo perspectiva de género, meto una mujer más y ya, y la siento a la mesa. Pero después, cuando se toman las decisiones, no las consulto. Cuando hablo de las políticas de mi organización cultural, no la miro a los ojos. Gana menos que el varón. Pongo los horarios de reunión a las 7 de la tarde, cuando las mujeres todavía nos seguimos haciendo cargo del cuidado doméstico. Entonces, de nuevo, no, bueno, pero la directora es mujer, sí, pero esa mujer sigue replicando estas prácticas. Entonces, de nuevo, no es llenar casilleros una perspectiva de género, es realmente repensar los procesos. Pedro Di Pietro, este docente, dice, cuando pensamos una mirada interseccional, también hay que tener en cuenta que no es lo mismo cada dimensión. En cada lugar, las dimensiones cobran distinto peso, ¿no? Depende por eso después abrimos a la charla y estaría bueno si podemos intercambiar experiencias. No es lo mismo en danza clásica ser mujer y tal vez es lo mismo ser mujer y varón, o no hay tanta diferencia, eso se hablaba en los conversatorios, como que era un ámbito cultural donde ya había más diversidad y había más orientaciones sexuales y todo, pero andá a ser gordo.
andá a ser gordo, andá a ser marrón, ¿no? Después, no sé, digo cosas que se dijeron en estos conversatorios, ¿no? En la música, andá a tocar rock pesado y ser mujer. Y que no te... En el rap, ahora yo estoy dando muchas capacitaciones a chicas que bailan hip hop. Preciosas. Y dicen, anda a perrear y que lo pide no se zarpe, ¿no? Digo, es como cada ámbito de la cultura va a tener sus especificidades. Entonces hay ámbitos donde ya las mujeres ocupamos muchos espacios, pero entonces las luchas también se renuevan. Pero de nuevo, que ocupemos espacios no significa que haya una mirada de género interseccional. Y Mauro Cabral dice, esto ya lo dije en Argentina, históricamente se pensó más en términos de clase que en términos de raza. Entonces, ¿qué tengo que pensar? ¿Cuáles son esos procesos? Primero, la identidad de mi proyecto. ¿Cuál es la identidad de mi proyecto? ¿Cómo nace mi proyecto? ¿No? Si ya lo tengo, bueno, lo repienso. En segundo lugar, las personas destinatarias. ¿A qué personas les estoy hablando? ¿Con qué roles? Esto que también Diana decía, ¿no? Como, bueno, ¿a quién le voy a hablar con la obra infantil? ¿Voy a intercambiar con las personas pequeñas para ver qué perciben de eso? Ella hablaba de prostitución, de un montón de cosas, pero digo, yo lo llevo al ámbito cultural. ¿No? Como, bueno, a esas personas destinatarias, ¿quiénes son? ¿Cómo les hablo? ¿Les estoy hablando solo a la élite de la ciudad de Buenos Aires que puede asistir a mi teatro? ¿O amplío más el espectro? Bueno, no, le quiero hablar a la élite de Buenos Aires que puede pagar una entrada carísima, puede pasar, es nuestro target. Perfecto. ¿Cómo son esas representaciones en las obras de teatro que yo le muestro a esa élite? ¿Cómo es ¿Me estoy presentando algún tipo de estereotipo o no? Bueno, no, yo le quiero hablar a los más progres. Genial, perfecto. Bueno, tal vez nuestros espacios culturales ya están en nivel 8 de perspectiva de género. Genial. Yo, Belén, porque vengo trabajando esto hace un montón y lo escucho, participaron más de 30, 300, 400 personas en todos estos conversatorios y además acabo de publicar un libro, esto no es chivo, cuando esté distribución gratuita se los mando, que se llama De la cultura al feminismo, donde hay 40 experiencias culturales atravesadas por una perspectiva de género. En todas, por eso digo, yo hasta con sangre casi que lo firmaría, en todas todavía queda recorrido por hacer. No conocí ningún proyecto que esté en el nivel ISO 9000 de la perspectiva de género interseccional. Digo, si lo tienen, pongámoslo de ejemplo, pero digo, en las 40 experiencias del libro, en los 10 conversatorios, en las clases, en todo, siempre todavía hay pujas. Hay pujas de poder, hay asimetrías y hay derechos que tenemos que seguir adquiriendo, varones y mujeres, géneros, no estoy hablando de mujeres contra varones. Como la comunicación, la difusión, el diseño, ¿no? Mariana Carvajal siempre en las clases que da en Flaxo dice algo re lindo, gracioso, que dice, y a mí me dicen, ¿cómo era? Coro para padres en el colegio de mis hijas, y yo no me siento identificada. Y a mí me pasa lo mismo. Reunión de padres. Bueno, ahí es más fácil. Pero es como, coro para padres. Coro para padres, no sé, tal vez tiene que tener una voz masculina. Digo, ¿cómo estoy comunicando? ¿A quién? Pero no solamente, no hay que hablar con la E, que ahora, por cierto, me está saliendo mucho más fluido que antes. Fluide que antes. No es solo hablar con la E, la comunicación. Puedo tener una perspectiva de género enorme, súper de avanzada, y hablar en masculino. Yo tengo 44 años y fui criada en masculino, así que a mí me sale más fácil hablar en masculino. Pero también no es solo eso, la lengua, el lenguaje, las palabras que uso, que son muy importantes, sino también qué fotos uso, qué imágenes, qué música, qué expresividad, ¿no? Digo, para repensar. ¿Qué aliades tengo también? ¿Con quién me uno? ¿No? Digo, bueno, hay que buscar gente nueva. Bueno, hay que buscar bailarines nuevos, hay que buscar actores nuevos. Bueno, hay que buscar productores, guionistas. ¿Sigo replicando las mismas búsquedas de siempre con las personas conocidas, con nuestro sector privilegiado, o abro a nuevos aliados, ¿no? A nuevas asociaciones, organizaciones? No sé, yo,
por ejemplo, le mandé, el otro día había que buscar a alguien administrativo de Flaxo, y le mandé un mail a Contrata Trans. No me contestaron. Y después, nada, contrataron a alguien conocido, el conocido. Pero digo, ¿nos seguimos contratando entre nosotros o abrimos a generar alianzas y puentes con otras productoras, gestores, actores, ¿no? Comunicadores, mi community manager, no sé. ¿Seguimos replicando privilegios o abrimos un poquito? Bueno, y recursos tiene que ver también con, bueno, la distribución de los recursos en mi proyecto, que tiene que ver, yo hablo de proyecto, pero proyecto porque es genérico, pero puede ser desde el Ministerio de Cultura hasta un teatro murga barrial, no importa. Hablo de proyecto cultural en general, discográfica, una de película de cine, o realizar un videojuego, o un restaurante, un espacio gastronómico, ¿no? Hablo proyecto cultural en el sentido más amplio. Pero bueno, ¿cómo se distribuyen los recursos hacia adentro? Todavía por ahí nos queda mucho. Entonces, esto que les decía, reflexionar sobre la identidad, sobre el equipo de trabajo, organigrama. ¿Cómo está conformado mi equipo de trabajo? Y de nuevo, no es varones contra mujeres, es una perspectiva más interseccional con otras categorías. ¿Cómo son los procesos? ¿Quiénes toman decisiones? ¿Cómo? ¿Quién tiene la última palabra? ¿Quién tiene la firma? ¿Quién es la persona apoderada? Todas esas cosas. La forma de vincularnos hacia adentro y hacia afuera también. ¿Cómo nos vinculamos? ¿Quiénes nos miramos? Miramos, miren la pavada que estoy diciendo, pero ¿estamos mirando a todas las personas que forman parte de nuestro proyecto cultural? Porque realmente cuando hay mayor horizontalización, la horizontalización es como una perspectiva más feminista o transfeminista, ¿no? Como nuevas prácticas. En el libro hay una experiencia de Kuklé, creo que es teatro afrofeminista. ¿Eran ellos o eran las payasas? No me acuerdo que hablaban como, bueno, creo que fue Kuklé, Kukili se llama. Los procesos de decisión empezaron a cambiar también. Fueron más horizontales, hasta muchas dicen más amorosos, ¿no? ¿Por qué tenemos que ser todos racionales cuando hay una afectividad que nos atraviesa? Y de nuevo, cuanto más, también están las experiencias, cuanto más se amplió la participación, mayor diversidad hubo, diversidad de expresiones, diversidad de ideas, cuando abrimos a otras personas. Me estoy excediendo, voy a ir terminando. ¿Alguien quiere decir algo? Estoy como muy habladora. ¿No, Eli? ¿Voy bien? Sí, ok. Bueno. Entonces, la forma de vincularnos hacia adentro y hacia afuera. ¿Cómo trato a mi proveedor? A mi proveedora. ¿Replico algo de el machito o no? Ay, gracias, Candelaria. Repito algo del machito pistola, sea mujer o sea varón, no me importa. La simetría de poder, ¿la replico o no? Y no estoy hablando de la mujer histérica, la mujer poderosa, no. Varón o mujer, no me importa, género que sea. ¿Replico una simetría de poder con quien tengo abajo o voy a una perspectiva más horizontal, de respeto hacia la diversidad? Entonces, no solo por el cumplimiento de ampliación de derechos, es que hay que reflexionar, sino porque también colaboramos a no reforzar las estructuras de inequidades en las que se asienta nuestra sociedad. De nuevo, nuestra sociedad se asienta en estas inequidades. De género, de raza, de clase, de educación, de corporalidad, de capacitismo, de viejismo. ¿No? ¿Qué es el viejismo? Es la discriminación por edad. No, tenés tanta edad, ya no podés participar. ¿Por qué no se puede participar? ¿No? Bueno, Diana hablaba de los menores de edad que no participan en el contrato. Pero bueno, Diana lo explicaba re bien. El contrato social, ¿quiénes estaban por fuera del contrato social? Quienes no tenían propiedad. Pobres, mujeres, niños, afrodescendientes e indígenas, porque eran más místicos. Bueno, todos esos están fuera de ámbitos, muchos de los ámbitos en los que nosotros nos desarrollamos. Bien. Y también, ¿por qué repensar los procesos y políticas? Y comprender que la organización social es reflejo de una cultura, es constituida e implica relaciones de poder, y que estas formas de organización son mutables. Es muy importante eso, que es mutable y pueden cambiarse para que sean más justas y para todos y todas. Hay una autora, Chimamanda, se los recomiendo. Estos son unos cuentos, pero tiene unos libritos chiquitos
Voy a agarrar esto. Chimamanda, acá está, espera. Tiene estos libritos chiquititos, ¿ven? Que son muy chiquititos, que se los recomiendo hasta para regalar. Este se llama El peligro de la historia única, y habla de cómo África, ella es africana, africana-americana, de hecho hay una novela que se llama Americana, con H. Y ella tiene una frase muy linda de una charla TED, se hizo muy famosa, que también tiene otra que se llama Cómo educar en el feminismo. Tiene que ella tiene algo muy lindo que dice, si es cultural, se puede cambiar. No es esto vinculado a lo de Diana, que Diana hablaba de la desnaturalización, primero de la esclavitud y después de la desnaturalización de estos roles en la sociedad. Y Chimamanda lo dice, si es cultural se puede cambiar, todo es cultural, entonces todo se puede cambiar. No, las cosas están dadas así, no, nada está dado, todo se puede repensar. No, pero bueno, en este teatro hace 20, 40 años las cosas se hacen así, entonces hace 40 años las cosas se hacen así, seguramente ahí hay un tejido asimétrico de poder, patriarcal, machista y porque esta mirada feminista, de género, transfeminista, es muy más reciente. Entonces, sigo. La perspectiva de género debe ser transversal, abarcar todas las áreas de la organización y a todas las personas. El enfoque de género no implica trabajar y atender solamente a las mujeres. Algunos criterios para repensar el proyecto de un enfoque de género. Evaluación de las actividades. ¿Quién hace qué? En primer lugar, hay que realizar un relevamiento de roles y actividades que se desarrollan en el proyecto y espacio. Porque aparte, ahora sí hablo de mujeres, las mujeres somos culposas, ¿por qué? Porque tenemos culpa de haber salido del espacio público, está en el ADN cultural, en el imaginario cultural, nos sobrecargamos, nos autoprecarizamos, por algo, también está comprobado que las mujeres luchan menos y más ineficientemente por aumentos salariales, todas cosas que no las digo yo, que las estudié. Entonces, hay que repensar todos los roles y las actividades, aunque tengamos miles de mujeres. ¿Por qué? Porque esas mujeres tal vez están más precarizadas, los varones también. Bueno, depende la intersección de distintas variables que ya vimos. Hay que evaluar roles, no solamente en los términos de referencia de los contratos, sino las obligaciones y responsabilidades reales que se le asignan a cada rol. No, estos son tus términos de referencia, sí, bueno, pero después yo estoy cumpliendo un montón más de cosas. Y ahora en pandemia me voy a casa y sigo con este telefonito que ahora el mundo mutó a WhatsApp y todo es WhatsApp y, no sé, sobreprecarizamos personas de la cultura, hablo, mujeres, varones, trans, ¿no? En emergencia cultural, obviamente que hacemos lo que podemos, porque hay algo que es muy importante, porque estamos acá en espacios culturales, nos pasó una topadora. Digo, todo muy lindo lo que yo estoy diciendo, pero estamos en emergencia cultural, por supuesto, y hacemos malabares. Digo, en primer lugar, no lo dije al principio, quiero empatizar principalmente y agradezco a todas las personas que están acá, que estamos hablando y repensándonos cuando nos pasó un camión por encima y no tenemos plata y se tuvo que despedir a gente o no se renovaron contratos. Digo, agradezco mucho la escucha, especialmente por eso, y propongo repensarnos teniendo en cuenta que estamos en una situación muy complicada. Pero bueno, vamos por más, digo, aspiremos a ser más equitativos. Digo, porque lo traigo también, porque bueno, las obligaciones y responsabilidades, sí, todos y todas, nos cargamos de miles de responsabilidades más para poder sortear la pandemia y el cierre de los espacios culturales. Entiendo que hoy estamos todos sobrecargados. Bien, lugares de decisión. Ya lo dije 20 veces. ¿Hay paridad en los lugares donde se toman las decisiones? Sí, ¿no? Planificación de las actividades. ¿En la organización se toma la voz de todos para organizar las actividades? No, bueno, el plomo, el último, no importa. Domingo, 4 de la tarde, no importa. Ayer cuando fue el otro día, un amigo me decía que cuando él se tenía que quedar a cuidar a los hijos porque estaban enfermos, decía, se lo juro, que se le había roto el auto. Y entonces en la empresa, lo juro, no me acuerdo el nombre, si no se lo diría, le decían, uy, sí, qué garrón, anda a cambiarle el espejito. Y se iba, se tomaba todo el día, pero en verdad estaba cuidando a sus hijas, porque la mujer trabajaba. Entonces, pensemos también cómo avalamos o no esta equidad en cuidados desde nuestros lugares. Salarios equitativos. Estoy un poquito repetitiva, me doy cuenta con mi PowerPoint, pido disculpas. Es la edad.
En general los varones cobran un 27, ya lo puse antes, es fundamental revisar esos números al interior, horarios, todavía las mujeres son las que tienen mayor responsabilidad de cuidados de hijos e hijas, protocolos de violencia, fundamental, protocolos para prevenir y sancionar actos de violencia al interior de la organización, trabajo intersectorial, fundamental, violencia. Violencia y aparte las violencias de acuerdo también a nuestra especificidad cultural. En los conversatorios lo vimos, no es lo mismo la violencia del rock pesado que la violencia de las breaking girls del hip hop en el conurbano bonaerense. Bueno, justo esas dos violencias tenían algunas cosas que se tocaban. O la violencia que sufren las mujeres bailarinas, Agustina Vigil tiene un capítulo que se llama Pisando Fuerte, las mujeres bailarinas que tenían ellas están luchando por una licencia por maternidad que sea mayor equitativa de acuerdo a su rol. Una bailarina no es lo mismo que yo, que doy clase, y virtual. Mi cuerpo, yo puedo estar totalmente flácida y mi cuerpo no me importa en relación a la palabra. La bailarina a los 3 meses no tiene un cuerpo que se reorganizó de nuevo para bailar igual que el varón que partener. ¿Se dice partener? Bien, para terminar. Bueno, muy rápido. Repensar proyectos y políticas culturales. Esto es esto, que por eso lo traje. Esto está en un PDF que fueron 3 ejes que trabajamos en el Consejo de Cultura sobre espacio público, ciencia y género. Esto está de distribución gratuita, que en el eje de género trabajamos estos 8 puntos para cuando se piensa una política cultural, pero que se puede adaptar un proyecto cultural. Eli, después vos lo tenés, lo podés mandar o se los mando yo. Que son 8 puntos para repensar los proyectos culturales. Institucionalidad, mirada transversal, no solo un área, protocolos de prevención y contención. Acá está mucho más desarrollado. Le digo el título y ustedes después lo leen. Actividades de formación y sensibilización sobre estereotipos de género y discriminación. Esto que están haciendo ustedes. Yo les juro que admiro mucho porque las capacitaciones lo que hacen es el primer paso. A mí cuando me llaman y dicen, bueno, ven y danos el consejo. No, bueno, primero tiene que haber, yo siempre me tomo más tiempo, ustedes como venían de Diana Mafia, ya está un lujo, pero es como, bueno, no, paren. Primero, formación y sensibilización, porque si no es tokenismo, llenamos sillitas. Pero si vos tenés sensibilización y formación, podés realmente comprender la matriz de los estereotipos y de la discriminación. Estructuras laborales, distribución de poder, muchos ya lo hablamos, recursos trabajo, acceso equitativo a los procesos de toma de decisiones, recursos financieros y educación. ¿A quién capacitamos y a quién no? Presupuesto y financiamiento de la cultura. Refiere por un lado a la planificación y elaboración de presupuestos. Hay herramientas para hacer presupuestos con perspectiva de género, creo que en economía feminista. Distribución de fondos con una perspectiva de género, ponderación de concursos. Por ejemplo, hacemos un concurso. Bueno, concursos de mujeres tienen más ponderación, porque hay que, como lo del cupo, ¿no? Hay que promover mayor visibilización porque si no, no se las ve. Infraestructura. 4. Refiere a las estructuras edilicias. Ejemplo, espacio para cuidado de niños, espacios no binarios. El del cuidado de niños a veces es más difícil porque no tenemos espacio. Para lactario, por ejemplo, no hay espacio, no para un espacio para dar de mamar, pero no binarios también. Podemos tener uno de los baños que sea no binario. Uno de los baños que, por ejemplo, en Rabia el otro día fui a un bar y decía, usá el baño que sea más cercano a tu perspectiva de género. ¿No? Como, bueno, tenemos varón-mujer, bueno, pero que haya algún tipo de flexibilidad. Comunicación, lo que hablamos antes, comunicación no sexista, protocolos y guías para la comunicación y atención, visibilidad y sensibilización. Protocolos es importante, no se va a hablar solo a hombres, se va a hablar a los actores y las actrices. Por ejemplo, reglas, un mail, 5 reglas. No vamos a poner siempre la familia feliz en la foto, no sé, digo, como reglas. Vamos a poner géneros diversos, vamos a poner corporalidades diversas, reglas de comunicación. 6, bueno, esto ya excede un poco a los espacios, pero es importante, investigación y evaluación, investigación, planificación, seguimiento e innovación de las elaboraciones. No, esto es muy importante, la evaluación. ¿Qué acciones, qué metas nos ponemos y cómo las evaluamos? Métricas. Mi primera lámina eran métricas, eran números, ¿no? Generar metas, poner métricas y evaluación y monitoreo. No, tengo una perspectiva de género re cool. Bueno,
¿Qué fue lo que lograste este último año? No, no sé, ni idea. Bueno, contraté una mujer. Bueno, solo eso no es perspectiva de género. Bueno, no, yo me propuse que los salarios sean más equitativos, que haya más mujeres, que haya más personas trans, que haya más personas de diferente edad, que haya más diferentes colores, que haya esto, que haya lo otro, pero además que todo esto sea con una perspectiva de género. Ah, bueno. Entonces, ¿hiciste capacitación? Sí, listo. Bueno, ahí hay métricas para medir, valga la redundancia. Seguimiento e innovación en la elaboración de acciones, actividades y programas, mapeos, estadísticas, monitoreo, investigación. Patrimonio. Pues esto excede también, pero bueno, se los digo, tanto tangible como intangible, curaduría, bueno, esto no excede, es muy para nosotros. Curaduría y programación, formación, becas, ¿a quién les damos las becas? ¿A quién privilegiamos? Órdenes más equitativos en la participación y programación en espacios de actividades artísticas y culturales. Creatividad, curaduría y programación de obras, actividades y eventos artísticos y culturales, así como las áreas vinculadas con industrias culturales y creativas, categorías asociadas a curaduría y programación. Entonces, estamos en un momento de cambio a partir de nuevas tecnologías, de nuevas formas de mirar, de diferentes formas de acceder, de vivir y de hacer cultura. También de migraciones, visibilización de poblaciones vulneradas, mucha más visibilización, poblaciones no vulnerables, vulneradas durante siglos y vulnerables, de movimientos sociales, pueblos originarios y de legislación. Esto genera tensiones, esto es muy importante. No es tipo, te regalo mi derecho. No, nadie regala derechos. Hubo que hacer mucha puja para obtener derechos. Tensiones entre prácticas viejas y propuestas nuevas, de voces que se expresan por primera vez a partir de tecnologías y legislaciones. Desde las organizaciones de la sociedad civil y desde las políticas públicas, hablo de todos nosotros, conociendo nuestro lugar y privilegio, y desde nuestras responsabilidades debemos ayudar a facilitar y promover la diversidad cultural, dar voz a gente que está en las periferias, en los márgenes, a las disidencias, y algo fundamental, esto es fundamental, que hablen las personas y que no hablen unos pocos más sobre ellas, ¿no? De nuevo, hay que dar voz, no seguir, te sentás, pero yo piqui, 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 no. Y que fundamentalmente todas estas discusiones y aprendizajes sobre estas experiencias se transformen en acciones. Es esto, métricas, medición, evaluación de los cambios que vamos a hacer. Pensar metas y objetivos mensurables, por ejemplo, pongo yo, enfoque interseccional en todas las áreas de nuestros proyectos, acciones contra las violencias. ¿Cuáles son nuestros desafíos? Poner en palabra prejuicios, miedos y estereotipos. O sea, hacernos cargo. Todas las personas somos prejuiciosas, todas las personas tenemos miedos, todas las personas tenemos estereotipos que nos ayudan a ordenar nuestro mundo. Entonces, tenemos que ponerlos en palabras y autopensarnos también a nosotros, ¿no? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Cuáles son mis privilegios? ¿Cuáles son mis prejuicios? ¿Cuáles son mis prejuicios? Esa persona yo no creo que va a poder. Bueno, capacitemos más. ¿Trabajo transversal? Esto es un debate. ¿Trabajamos solo con mujeres o trabajamos transversalmente con todos los géneros? Hay posiciones diferentes, hasta en los feminismos. Para mí es muy importante el trabajo transversal. Composición de equipos, jurados, participantes. Pensar quién está. Ese es un ejercicio, el desafío. ¿Quién está hoy acá? Hoy, en esta clase. En esta charla, en este intercambio. ¿Quién está? ¿Quién no está? ¿A quién dejamos afuera? Tenemos reunión de equipo. ¿Quién está en este equipo? ¿Qué identidades estamos dejando afuera? Capacitismo y accesibilidad. Pensar en el capacitismo. Siempre estamos regidos por un capacitismo. Esa persona tiene ciertas capacidades y esta persona no tiene ciertas capacidades. Accesibilidad. ¿Cuán accesibles son nuestros espacios culturales? El Cervantes hizo re interesante un proceso de accesibilidad. Repensarse constantemente, fundamental, repensarse constantemente. Lo que no se visibiliza marca patrones automáticos. Perdón que no sé cuáles son los espacios culturales de ustedes. No hicimos ronda de presentación por el tiempo, pero seguramente ustedes tengan experiencias súper interesantes para contar. Ser consciente de los últimos, ahora sí últimos, ser consciente de los estereotipos binarios en la sociedad, en los medios, en nuestras organizaciones, buscar transformar y repensar nuestras prácticas para no repetir y perpetuar en el tiempo estos estereotipos, respetar disidencias, como digo, lo de Marlene Guayar en todo sentido, al esquema patriarcal heteronormativo. La deconstrucción es un proceso conjunto, no lo hacemos solo las mujeres. Como decía Simone de Beauvoir, nadie nace mujer, tampoco nadie nace feminista. Tengamos paciencia con la gente que no está capacitada en estos temas, que no es feminista, que no es transfeminista, que no
sabe de la matriz de las inequidades y de dónde viene, ¿no? Estas charlas que tenemos que las mujeres nos dicen, no, porque el instinto maternal a mí me nació y a mí me encanta quedarme, y perfecto, pero si es un acuerdo, si te lo repensaste. Usar lenguaje no sexista, tener prácticas inclusivas, horarios, roles, comunicación refleja una organización, cambiar procesos y la comunicación acompaña ese cambio. Primero es cambiar la organización y después se manifiesta hacia afuera, no empieza de afuera hacia adentro. Y esta frase es re linda, que a mí me encanta, de Rosana Reguillo, que es como mi marco teórico, una mexicana, que dice, mirar de otro modo, ser mirado de otro modo, implica movilizar los cimientos mismos en los que reposa un orden asimétrico, excluyente y estigmatizador. ¿No? Digo, mi propuesta es esto, es como mirar de otro modo al otro, pero también mirar de otro modo y ser mirado de otro modo en nuestros proyectos culturales, ¿no? Y esto implica movilizar estos cimientos, lo que decíamos antes. Si es automático, es patriarcal. Entonces, repensar estos cimientos, movilizar los cimientos de este orden asimétrico, excluyente y estigmatizador. Bien, bueno, muchas gracias. Ahí está mi mail por si algunas necesitan algo de lo que recomendé. Ahí. Bueno, gente, ¿alguien quiere decir algo, por favor? Contar alguna experiencia, estar en desacuerdo con algo que dije, complementar. Muchísimas gracias, Belén. No, Súper interesante, creo que tocaste... unos minutos. No importa, porque fuiste tocando un montón de... Casi automáticamente ibas respondiendo, creo, a preguntas que se iban formulando y ibas respondiendo. Pero podemos repasar cosas también. Ahí levanta la mano Graciana. Buenísimo, queda todo resonando, ¿no? A mí, a medida que ibas charlando, se me iban ocurriendo preguntas y a ver, y un montón de preguntas, pero desde el cómo poder transmitir a los otros esto que vos explicaste muy bien de la intersección, en cómo empezar a mirar esos cruces, en trabajar las transversalidades, sobre todo en todos los planos, pero sobre todo que a mí siempre me conmueve la praxis, cuando vamos al seno de la organización, en cómo organizar una matriz que vos bien recorriste la técnica de diseño de proyectos, pero llevada a una perspectiva de género en todo momento. Entonces me fui imaginando, digo, como sugerencia, como para poner en praxis hoy, si tenemos que hacer un diagnóstico de cómo está de cómo está el estatus de nuestra organización en términos de perspectiva de género. Pondría justamente todos esos elementos de la técnica de proyecto y haría un semáforo que te lo iba a preguntar, pero las últimas dos filminas quedaron como así medio al final, que me encantaría profundizarla, porque es, digo, poner tema recursos, bueno, ¿cuáles son esos desafíos? ¿Cómo están compuestas las personas? ¿Quiénes son la toma de decisión? Se me ocurre un lindo gráfico que sería genial hacerlo de esa matriz en cada uno de los estamentos del diseño de la organización, el diseño del proyecto, pero con un punteo de semáforo en cómo estamos en términos de dimensiones de política de género, pensando en lo profesional, porque la verdad es que lo que primero me parece que puede llegar a ser una hermosa herramienta es practicar el diagnóstico. Exacto. Coincido. No sé, antes de accionar, porque muchas veces tenemos que mirarnos a ver cómo estamos. Lo haría, en mi caso, desde ADET, lo haríamos, no sé, en nuestros proyectos personales, digo, para una sugerencia de tu parte, si entablaste algún tipo de asesoría con instituciones concretas, vos decías, ninguna organización pasa el umbral de la perfección. Entiendo que ninguna disciplina lo hace. Creo que es un desafío que estamos planteando todos. No sé, capaz que vos sí podés también sugerirnos alguna disciplina como referencia de que están un poquito más desarrollados en la aplicación de una perspectiva más transversal de género. Mira, bueno, abriste un montón de cosas súper interesantes, Graciana, gracias. A ver, estoy abriendo una cosa, a ver si puedo mostrarles. No.
A ver, primero coincido con vos en que lo más importante es el diagnóstico, ¿no? Como el diagnóstico en términos de ver dónde estamos. Capaz que sí, al final fui un poco rápido, pido disculpas, pero porque meto mucho ejemplo al principio y después quería abrir a la conversación. Pero voy a volver sobre el PowerPoint para abrir una lámina. Ahí está Rosana Reguillo, ¿lo ven? No, ahí. Porque además lo tienen acá y se los vamos a mandar, entonces, pero quiero volver ahí. Que es como un poco hacer, para mí estos puntos son muy interesantes para hacer un primer diagnóstico, ¿no? ¿Qué es esto? Es bueno, ¿qué protocolos tengo? ¿Qué actividades hay en relación a los estereotipos? ¿Cuál es la estructura laboral? A ver, yo justo lo estoy haciendo con una organización, a mí me funciona mucho la cartulina, ¿no? Y el empezar a escribir todos los procesos de esta organización, ¿no? Por un lado, como el flujo de procesos bien de consultoría, y por otro lado, los equipos de trabajo. Entonces, bueno, ¿cuáles son los equipos de trabajo? Está la dirección, está tal comisión, está tal área, está tal área. Bueno, ¿quiénes están en cada, ¿no? Si se puede. Digo, también no hay una receta única porque depende de la dimensión de la organización, por supuesto. No es lo mismo, no sé, Coca-Cola que Flaxo, en términos de cantidad de gente. Pero bueno, hacer como primero el organigrama para ver cómo están conformados los equipos. Eso es por un lado, como la estática, la foto. ¿Cómo están conformados los equipos? Por otro lado, ver cómo son los procesos, ¿no? No sé, estoy poniendo un ejemplo que nada que ver, pero digo, entra un proyecto, cómo se evalúa, quién lo ejecuta, cómo se toman las decisiones, ¿no? Siempre va a ser muy específico de cada organización, pero como eso, primero sacar una foto. Ahí es como vos decís lo del semáforo, bueno, ver cómo se está en términos de todas estas equidades. Equidad de representación, equidad de salarios, equidad de tomas de decisiones, equidad de composición de esos equipos, ¿no? Bueno, y planificar qué se quiere lograr. Me parece que es muy importante esto que vos decís. Primero saco la foto, después pienso qué quiero lograr y después cómo lo voy a implementar. Y en esto tengo que tener unas formas de medidas para ver si logré esos cambios. Acá todos estos puntos hacen a una evaluación de un proyecto, ¿no? En términos de la estructura, en términos del presupuesto, en términos de la infraestructura, comunicación, evaluación de las actividades, la curaduría, ¿no? Dentro del proceso, bueno, tengo... Yo me refería al entendimiento, o sea, el incorporar los desafíos que vos transmitiste, creo que en unas filminas siguientes, como variables de análisis. O sea, en todo momento tenerlas presentes. Porque quizá ese diagnóstico no sale porque todos, digo, los presentes son productores, líderes en lo que hacen como emprendedores, pero digo, transversalizar ese análisis de esa variable en los desafíos que vos mencionaste es un buen punto de partida. Totalmente, totalmente. Acá hay algunos criterios que yo proponía. ¿A estos te referías? Sí, tal cual. Estos. Después yo se los dejo el PowerPoint. Bueno, igual tienen el video, pero mirá. ¿Ves? Acá está la evaluación de las actividades. ¿Quién hace qué? Roles. Después, bueno, después yo se los dejo y lo vuelven a ver. Lugares de decisión. Planificación. Salarios equitativos. Horarios. Protocolos de violencia. Estos son algunos que yo propongo, pero faltan un montón más y tal vez sobran otros, ¿no? Pero digo, como, esperen que dejo de compartir. Es como también de acuerdo a la especificidad. Por ejemplo, digo, vos me preguntabas casos donde veo que se desarrollaron estas cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé, las payasas. Las payasas. Las payasas se llama, ¿cómo se llama? Estado Payaso, ¿no? Es una asociación. Que lo que mostraban era, bueno,
primero vieron todas las inequidades, la foto. Por eso primero es capacitación. Primero es capacitación. La vieron. Y esto de hecho en todos los proyectos culturales del libro que recabamos con Maki País Andrade, que es mi coeditora, era como, bueno, primero es la foto. Me di cuenta que acá hay inequidades. Perfecto. Después fue el accionar. Las payasas lograron protocolos de violencia, había mucha violencia. Protocolo de violencia, eso era lo que tenían que ellas desarrollar. Tal vez no focalizaron en la comunicación, pero ahí había mucha violencia de género. Entonces, en lo que más se focalizó su accionar fue en protocolos de violencia. Se asociaron con otras organizaciones de payasos. Digo, por eso es que no puedo contestarte una receta única, porque tiene que ver con cada ámbito cultural. INAMU, las mujeres, lograron el 30% de cupo para los recitales, para los festivales, para todo lo que tiene que ver con manifestaciones escénicas, ¿no? 30%. Las arquitectas, otro ejemplo. Carolina Quiroga y Inés Moiset. Las arquitectas, mujeres, ¿cómo se llaman? Mujeres en arquitectura, lograron. Primero estaban en, ¿cuál era su ámbito de trabajo? La Facultad de Arquitectura e Ingeniería. Imagínense lo que es la Facultad de Arquitectura en Argentina, todo canon varón, todo patriarcado. Entonces, ¿qué hicieron ellas? Empezaron a hacer una revisión de todas las edificios emblemáticos que tienen firma, que tienen la plaquita de bronce. ¿Cuánto será de estudios de varones? Bueno, llegaron ahí está el dato, no me lo acuerdo y pido perdón porque no voy a dar el dato certero, pero como 90 y algo % eran todas firmas de varones. Entonces ellas, ¿qué hicieron? Organizaron un recorrido por la Ciudad de Buenos Aires que muestra los edificios que firmaron mujeres, pero además los edificios que están firmados por varones, pero que fueron codiseñados por mujeres. Es divino ese proyecto. Entonces, desde la matriz arquitectónica, gestaron este proyecto para mostrar una mayor equidad y mayor visibilidad en las arquitectas mujeres. ¿Qué logra esto también? Que las mujeres vean, ¿no? Está esto de que hay carreras que mujeres ni se plantean estudiar porque no van a compartir, no van a poder conciliar con la maternidad y un montón de cosas. Bueno, ellas también lo que quieren lograr es visibilizar que hubo mucha invisibilización de las arquitectas mujeres, que estaban por detrás de los varones. No sé, letras. Ahora se está cuestionando el canon literario. Nosotros proponemos literatura, por ejemplo. Están cuestionando el canon literario y hay 2 autoras que están haciendo una revisión de todas las obras literarias de mujeres, como la enciclopedia de las obras literarias de mujeres. Como que cada ámbito cultural también va desarrollando de acuerdo a sus particularidades. No sé si te respondí. Sí, es para debatir y seguir, y también para ampliar en el ámbito de escénicas. Bueno, Eli participó en el conversatorio de escénicas también, que fue súper interesante, como todas las inequidades que se manifestaban. Acá Norma dice, me tengo que retirar, pero antes quiero felicitarte, Belén, muchas gracias, Norma. Cuando pediste exponer experiencias no podría enumerarlas, ya que en cada ítem recorrido tendría cantidades para compartir. Gracias por esta charla de reflexión, creo que todos nos quedaremos con ganas de... Gracias. Gracias. Por ejemplo, a mí lo que me parece súper interesante también es la diversidad hacia adentro de cada campo cultural. Escénicas es un mundo, música es un mundo. No sé, en el conversatorio de danza, lo que conté, empezaron hablando de la danza clásica y la danza clásica y la danza clásica, y de pronto llegaron las Breaking Girls, y fue como... Y también nos pasa con los varones trans. Los varones trans nos patearon todos los tableros. Decían, basta de hablar de las mujeres y de sus opresiones. Los varones trans ya ni nos invitan a la mesa, las feministas. Entonces digo, mirada interseccional es un desafío lindísimo, pero re complejo. Por eso no hay una respuesta única. Eli, ¿vos querés pedir la palabra? Sí, voy a elegir un solo tema de Dale. las miles que quisiera. Después lo profundizamos en comisión seguramente. Uno principal, pero me sucede acá y me pasaba en el consejo, me pasa en muchos ámbitos donde se habla de todos estos temas
en el ámbito cultural en general. Ahora, no es lo mismo en el público y en el privado. No. O sea, ADET es privados y a veces sucede que el privado recibe una carga enorme que además de tener que sostenerse con la venta, además justamente queremos y tenemos que cumplir con toda una temática ética. Pero se hace doblemente difícil y estaría bueno que se diferencie un poquito más, porque esto, por ejemplo, sucede con la promoción de la música nacional o el cupo en los festivales, todo el tema Dinamo que mencionabas antes. Bárbaro, no es que no queremos o no quisiéramos, pero cuando la dinámica a la cual estás sometido es la venta de tickets, y no es lo mismo que el privado o cuando tenés un subsidio, y parece que somos todo lo mismo, y no se habla de esa diferencia, y no se habla del deber que tiene el Estado de hacerse garante de esto, porque finalmente el privado tiene que hacerse garante de esto y tenemos el tema punitorio, doble carga, y el Estado sigue sin hacerlo y sin punición, finalmente. Cuando en realidad, si el Estado lo hiciera, sería el fomentador del mecanismo del cambio estructural de la sociedad. Esto, en todas las charlas que se hacen de sensibilización, me parece que tiene que estar presente, porque no es lo mismo hablarle. También, ¿cómo los seducís a unos productores que tienen que cambiar su manera de trabajar si al final lo que a ellos les determina el éxito y si venden o no venden? Es difícil entrarle ¿no? ¿Cuál es el para qué y el por qué? Sí, por ahí como comisión de trabajo tenemos este deber, lo estamos eligiendo, pero tiene que ver más con una elección ética, moral nuestra, no tiene que ver con el negocio. Tal cual. Y hay, sí, gracias por traer este tema, porque lo hablamos alguna vez y no lo estaba trayendo, así que te agradezco, Eli, que lo trajiste vos. Es muy complejo, aparte, porque tenés que vender entradas. Y entonces tenés que vender entradas y tal vez eso que te hace vender entradas y te hace comer no es como este espíritu de equidad de género y de no estereotipos de género, y tal vez lo que vende esas entradas es lo que perpetúa el estereotipo de género, ¿no? Pero me parece que lo primero que hay que ser conscientes es de la complejidad. Digo, yo estoy contando acá un mundo ideal, por eso dije, primero empatizo con nuestra situación pandemia, ahora Ariela, con nuestra situación pandemia, con la emergencia cultural y todo, y también con estas cuestiones como decís. Mi investigación, todo mi ámbito siempre fue en la televisión. Imagínate lo que es la televisión mainstream. ¿Cómo metes perspectiva de género en la televisión mainstream? Porque también hay dos cosas. Una cosa es lo que se ve para afuera, y otra cosa son los equipos, ¿no? Digo, también hay una salvedad en eso. Es como, bueno, hay campos donde esta perspectiva se puede trabajar más, incluso en el ámbito privado. Esto de a quiénes contratamos, cómo son nuestros protocolos, cómo son nuestros tratos, cómo son nuestras decisiones. Digo, hacia atrás del escenario, tal vez se puede accionar un poquito más. En el escenario, como esto que vos decís también, y el productor que me trae esto que tal vez yo no comparto, pero que es lo que me permite mantener el teatro y pagar sueldos equitativos, ¿no? Entonces, para mí es como muy bueno lo que trajiste, porque es una tensión, y no hay una respuesta única, es una tensión. Pero, ya que sea una tensión, es un avance, para mí, digo, y por todo el ámbito en el que trabajo, ¿no? Es un avance, ya que es una tensión, que haya un cuestionamiento, que haya un planteo, y que también hay mayor posibilidades de ofertas, como que empiezan a aparecer. Digo, el mainstream de Telefe era, no sé, digo, la novela Venimos del infiel, que a Luisa Julián le pegaban una cachetada a las 3 de la tarde, a estereotipo, 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 y de pronto vino 100 días para enamorarse, donde había la historia de un chico trans. Y después se dice, bueno, pero el chico trans era interpretado por una chica cis. Bueno, tensión,
todo no se puede. Pero hay algo con el Estado que yo comparto 1000%, que es el Estado se tiene que ocupar de garantizar también esta promoción de la equidad. Con las personas trans con las que yo trabajo dicen, bueno, a mí no me dan un papel para trabajar en el teatro. Y sí, estoy menos capacitado, por ejemplo. Bueno, el Estado tiene que garantizar mayor capacitación en escénicas, en teatro, en producción, a la gente que está más vulnerada. El privado no puede ocuparse de todo, de la ética, de cambiar estereotipos, de mayor equidad, de salarios, vender entradas. Entonces, lo que vos traes es justo, da en el clavo, porque es la tensión que se da con un Estado en muchos sentidos ausente, en muchos ámbitos en términos de equidad, que está transformándose de a poco, que está transformándose lento, pero yo creo que ya, repito, que haya una tensión, me parece que es un avance. Que haya mayor visibilización de mujeres productoras, que haya mujeres productoras que no van solo por el under, sino también van por lo comercial, ¿no? Como que empiece a moverse un poco la rueda, pero sin culpas, porque hay que parar la olla, sin sentimiento de culpas. Es como, bueno, si quien contrate ese productor estereotipante fuera un varón, un varón de hace 20 años ni se lo cuestiona. Hoy vos, en tu lugar de poder, siendo mujer, teniendo perspectiva de género, contratando eso, te genera tensión. Eso ya es una visibilización de algo de la matriz que se está moviendo. Pero bueno, hay que contratarlo. Es así. Pero por eso yo decía, nadie nació mujer, nadie nació feminista. No podemos ser punitivas entre nosotros. Es como, todo se está cambiando y hay que mantener sueldos. Yo en eso soy como mucho más tolerante en relación a... Si podés elegir, con una mirada de género, podés elegir con perspectiva de género. Si no podés elegir, eso ya es otro cantar. Ahí es como una tensión interna, ética. Pero bueno, son decisiones. No sé si complementé el hilo que decís o querés agregar algo antes de darle la palabra a Ariela. Pero me parece excelente que lo trajiste a la mesa porque es algo que no se habla y es algo fundamental. El sector privado está mucho más encorsetado y más atrapado porque tiene que autosustentarse y ese autosustento muchas veces no va acorde a nuestro mundo fantástico feminista y transfeminista. Ariela, vos querías decir algo. El tema es cuando, perdón, el tema es cuando se puede elegir, cuando tenés que contratar, cuando tenés que generar vínculos, ¿no? Y podés decir, bueno, a ver, sigo generando, soy publicista, sigo llamando a los de la escuelita o voy a la agencia de publicidad Prójimo que queda en la Cava, en la Villa de San Isidro. Y puedo darle una oportunidad a ese pibe, ¿no? Como cuando se puede elegir. Perdón, Ariela, perdón. No, perdón, solo quería primero agradecerte por la claridad, fundamental, agradecerte principalmente por poner una vez más sobre este equipo de trabajo la perspectiva de género que no tiene que ver entre varón y nena, entre varón y mujer, sino es una mirada que tiene que estar de manera transversal. Y en relación a esto que trajo Eli, yo disiento en un punto que hay que mirar eso de entrada en la construcción del proyecto. Y no vale avalar una primera actriz o un primer actor porque es el que corta ticket, pero es un violento y maltrata a los equipos. Me parece que es fundamental también que empecemos a mirar en esa construcción de proyecto el devenir de ese proyecto. No es a cualquier precio, aunque estemos en el sector privado, y mucho menos en este momento. Entonces, han habido distintas situaciones y creo que todas y todos acá reconocemos e identificamos algunos de esos casos y creo que si estamos empezando este camino también es para cuidar desde ese lugar a los equipos de trabajo y cuidarnos entre todas y todos. Solo esa reflexión quería sumar al tema puntual y agradecerte nuevamente la claridad de mirada y de mirada institucional, que no es sumar mujeres, es tener una mirada con perspectiva de género. Gracias. No, gracias Ariela. Coincido con vos, digo, cuando hablo de tensiones no hablo de extremos,
una tensión es una incomodidad, ¿no? Como esto es un estereotipo, hay mucha mujer blanca, hay mucho varón cis, ¿no? Como yo cuando hablo de tensiones, hablo de esas tensiones. Hay un violento, en la novela está un abusador, en la obra hay una persona, digo, por eso no quiero nombrar, pero hay teatros donde en la careta de diversidad se cayó en un minuto con una denuncia. Entonces, una tensión no es un extremo, también hay una ética, por supuesto, pero yo sí estoy de acuerdo con que son tensiones y hay que manejar, pero lo bueno es que empiezan a haber más posibilidades. Y cuando uno ya ve esta matriz, cuando puede elegir con perspectiva de género. Si no ves la matriz, replicás patriarcado. Para mí eso es algo fundamental, como ver la matriz hace que tengas más posibilidades de elección. Sí se puede. Eli, ¿querías decir algo? Ah, pensé que habías dicho así como que querías decir algo. Bueno, gente, ¿alguien más que quiera opinar, traer algo? Estamos casi en horario, pero yo puedo unos minutos más si alguien quiere proponer algo, discutir algo. Y si no, nos vamos a hacer un café. Solo como dato para cuando en próximas charlas comentes como ejemplo la ley de cupo, que nosotros fuimos muy partícipes en la ley de cupo de músicas. La principal, reflexión interna que nos hacíamos desde el lugar de organizaciones privadas es esto que comentó Elisabetta. Cómo, dotar de herramientas que realmente garanticen que estamos construyendo una sociedad más equitativa sin que desconocer que hay ciertas organizaciones que también tienen que cumplir con otros cánones, con otras variables en simultáneo. Entonces, a veces es aspiracional, pero en la praxis es una complejidad. Claro, me subo al escenario. Ni la solución, ¿eh? No lo dijimos como una organización que tiene la solución para alcanzar esa equidad. Lo decimos como a veces ese tratamiento de la misma manera, sin distinción incluso de las organizaciones, hacen que a veces no podamos cumplir con esos mandatos o con esas buenas intenciones que tienen ciertas normativas, que por algo comienzan con el cupo como una herramienta, pero bueno, eso. Sí. Y siendo una cámara del sector privado, hay pocas cámaras con quien compartir estas realidades en el ámbito cultural. Claro, sí, comparto, pero por eso celebro este espacio, felicitaciones. Y las charlas, no por esta charla obviamente, pero por este espacio de reflexión que se está dando, porque lo que va a manifestar son estas tensiones, todo el tiempo se van a presentar tensiones, no es blanco-negro y ahora somos todos buenos y somos todos felices, no, son tensiones, decisiones, pero yo lo que sí celebro es que se están visibilizando y ya hay cosas que ya no se permiten y no se avalan. Y hay más conciencia. Entonces creo que estas tensiones van moviendo y forzando hacia un cambio y hacia mayor equidad. Belén, te agradecemos la charla, te agradecemos todos los conceptos que nos transmitiste. La verdad que ha sido una charla enriquecedora y nada, agradecerte tu tiempo y agradecerte el espacio que nos diste. Ahora seguramente Elisabetta da unas palabras finales y nos despedimos. Voy a repetir un poco lo mismo. Gracias por tu tiempo y tu espacio. Será muy útil recibir los materiales si podés. Yo puedo compartirlo del consejo. Lo meto todo en el mismo mail. Ponelo todo ahí. Perfecto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenísimo, gracias. Gracias por la escucha generosa y por los comentarios y la confianza. Gracias. Bueno, y nosotros la seguimos en comisión, porque después se van acumulando los temas para profundizar entre nosotras. Claro. Gracias, Belén. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias.